Hace unos días me han etiquetado en este meme. Y bueno, me pareció un meme sin más y ya. Pero hubo un problema. Decidí entrar a leer los comentarios. Bienvenidos a Tux Universe. Hoy hablaremos sobre la originalidad en los desarrollos de sistemas operativos, Windows y GNU Linux. Para comenzar, debo decir que considero que ningún sistema es una copia de otro. Simplemente se han inspirado en aspectos de algún desarrollo, o en otros casos lo han mejorado o adaptado. Os lo explico mejor. Por ejemplo, Linux se creó inspirándose en Unix. La intención era crear un sistema similar, pero que fuera software libre y de código abierto, por lo que este no pudo copiar nada de Windows. Pero hagamos un repaso sobre todos los datos importantes a tener en cuenta. Comencemos hablando de Windows. Este apareció en 1985 como un complemento gráfico para MS-DOS, el cual era el sistema operativo más utilizado en ese momento. La intención de Microsoft era la de ofrecer una opción gráfica similar a la que ofrecía Apple en sus equipos. Microsoft reconoció el potencial que tenía la interfaz gráfica de usuario sobre los sistemas operativos basados en texto como MS-DOS. Pero esto no quiere decir que se hayan copiado del sistema operativo de Apple, entre otras cosas porque el primer sistema operativo con entorno gráfico fue el de Xerox. ¿Y os imagináis que ningún otro sistema operativo hubiese podido utilizar un entorno gráfico? ¿O que no se hubiese podido desarrollar otro posible sistema operativo multiplataforma más allá de Unix? A todo esto podríamos decir que Windows como sistema operativo con entorno gráfico apareció en 1995 con Windows 95, pero no sería del todo correcto. La verdad es que antes de este ya existía Windows NT, el cual era una versión orientada al uso de empresas. Y la diferencia entre ambos es que este utilizaba el kernel monolítico Windows NT de 32 bits, basado en el microkernel Match, algo similar al kernel híbrido XNU de macOS. Por su parte, Windows 95 usaba como kernel MS-DOS. Este era de 16 bits y utilizaba un componente de virtualización para 32 bits llamado Win32, el cual era una extensión que permitía ejecutar aplicaciones de 32 bits. Algo importante de mencionar es que Windows ha tenido instalador gráfico prácticamente desde sus inicios, pero el sistema no contaba con una interfaz gráfica de usuario totalmente funcional como la que conocemos ahora. Este tipo de interfaz comenzó con Windows 95 y se implementó también en Windows NT desde la versión 4.0 en 1996. Esta interfaz introdujo el novedoso botón de inicio en la esquina inferior de la pantalla, el cual al hacer clic ya sabemos lo que pasa. Se abre un menú en el cual nos permite acceder a programas, documentos y configuraciones del sistema. Este cambio fue fundamental para la organización y accesibilidad de las funciones del sistema. Llegados a este punto, hablemos de los temas visuales, los entornos de escritorio o interfaces gráficas, como las queráis llamar, que ha tenido Windows desde Windows 95. Windows Classic se utilizó desde Windows 95 y fue oficial hasta Windows Millennium. Desde Windows XP hasta Windows 7 existía la posibilidad de utilizar este entorno, y no el que venía por defecto en el sistema operativo. Esto era más que nada para hacer que el sistema funcionase con más fluidez. En Windows XP apareció Luna, o como es mejor conocido, el estilo Windows XP. Este no es un entorno de escritorio en el sentido tradicional, sino un conjunto de elementos visuales que determinan la apariencia y el estilo de la interfaz de usuario, diseñado para proporcionar una interfaz más moderna y atractiva en comparación con los temas anteriores. La verdad es que el cambio del Classic a este fue rompedor. Luego salió Aero, el cual fue utilizado en Windows Vista y 7. Este era un acrónimo de Authentic, Energetic, Reflective and Open. Introdujo un diseño visual renovado y varias características que mejoran la apariencia y la experiencia del usuario en comparación con versiones anteriores de Windows. Algunas de sus características fueron su apariencia Glass, la vista en miniatura de la barra de tareas, el Flip 3D, el cual permitía navegar de manera tridimensional a través de las ventanas abiertas, las animaciones y efectos visuales y previsualización de las carpetas. Me gustaría comentar que entre Windows XP y Windows Vista existió un proyecto de desarrollo destinado a ser la siguiente versión importante de Windows después de Windows XP. Este se llamaba Longhorn.
Sin embargo, el desarrollo de este sufrió cambios significativos y demoras. El proyecto tenía la intención de introducir un nuevo y avanzado sistema de archivos llamado WinFS y características innovadoras en la interfaz de usuario. Pero debido a desafíos técnicos y cambios en la dirección del desarrollo, muchas de estas características planificadas se retrasaron o se eliminaron en las etapas posteriores del proyecto, lo que dejó como resultado final un sistema operativo conocido como Windows Vista. Modern UI, también conocida como Metro o popularmente llamada la interfaz de los azulejos. Fue la interfaz desarrollada por Microsoft principalmente para ser utilizada en dispositivos móviles. Esta fue implementada en Windows 8, donde desapareció el botón de inicio y tenemos ese entorno lleno de cuadros, algo parecido al modo pantalla completa de Steam. Considero esta una de las razones por la que Microsoft tuvo que sacar una versión de Windows 8.1. Es que tuvieron que adaptar el entorno para recuperar el botón de inicio y la funcionalidad de los anteriores entornos de escritorio. Sus características más destacables pueden ser su estilo visual minimalista, los Live Tiles o mosaicos dinámicos, los cuales son iconos en el menú de inicio que pueden mostrar información en tiempo real, como notificaciones, actualizaciones de aplicaciones y datos relevantes sin tener que abrir la aplicación. El enfoque en la navegación táctil fue otra de sus características más destacables, ya que este fue diseñado pensando en dispositivos táctiles, como dispositivos móviles o tablets. Continuum es el entorno de Windows 10. Este es una mezcla entre Aero y Modern UI. El objetivo principal de Continuum es optimizar la interfaz y la funcionalidad dependiendo del tipo de dispositivo y el modo de uso. Entre las características más destacables tenemos la adaptabilidad entre dispositivos. Este permite a los usuarios cambiar entre diferentes modos de uso en sus dispositivos como PC, tablets o teléfonos, manteniendo una experiencia de usuario coherente. El modo escritorio o modo tablet, lo que permite que dispositivos híbridos o tablets con teclados ajusten automáticamente la interfaz al modo de escritorio cuando el teclado está conectado y al modo tablet cuando se desconecta, logrando de esta manera optimizar la experiencia del usuario. Otra de sus características sería la experiencia continua en múltiples pantallas, lo que permiten los dispositivos móviles que admiten Continuum, como algunos teléfonos con Windows, que los usuarios puedan conectar sus dispositivos a un monitor externo y utilizar la interfaz de escritorio similar a la de un ordenador. Por último tenemos Microsoft Fluent Design, el cual incluso se llegó a conocer como Project Neon. Se ha utilizado en Windows 10 como en Windows 11. En este último digo que ha quedado de maravilla. Soy de los que opina que el entorno de Windows 11 es maravilloso, así como también creo que el entorno de macOS es de los mejores. En cuanto a Fluent Design, podemos decir que sus características más destacables son su adaptabilidad, sus animaciones y elementos visuales, la escalabilidad y su transparencia con efecto de vidrio o cristal. En todo esto que hemos hablado sobre los entornos de escritorio de Windows, no he dicho en ningún momento que Windows se haya copiado de nadie, aunque puede que sí se hayan inspirado de otros sistemas. Hablemos ahora sobre Linux, y como lo he comentado antes, creo que casi en todos mis vídeos, este es un kernel, y es utilizado en dos grandes sistemas operativos. Android, el cual creo que podemos excluir del vídeo porque no creo que se copie nada de Windows, y GNU, con el que complementa el sistema operativo base de las distros GNU Linux que conocemos. Linux fue creado como un proyecto personal por Linus Torvalds en 1991, cuando era un estudiante, inspirándose en la filosofía y el diseño de sistemas tipo Unix. Por su parte, Unix es un sistema operativo desarrollado entre los 60 y 70 en laboratorios Bell de AT&T y se caracteriza por su diseño modular, multitarea, multiusuario y su enfoque en la simplicidad y eficiencia. Linus Torvalds quería crear un sistema similar a Unix, pero que pudiera ejecutarse en hardware más asequible, como los ordenadores personales basados en procesadores 386. Algo que considero muy importante de destacar para aquellos que me dicen que el sistema es solo para programadores, servidores o superordenadores, y que no fue desarrollado para videojuegos o usuarios convencionales. Y bueno, de esta manera nació el kernel de Linux. Torvalds lanzó el código fuente de Linux bajo una licencia de software libre, lo que significa que otros usuarios tenían la libertad de ver, modificar y distribuir el código, y es algo que se ha hecho hasta ahora. Y teniendo claro que Linux es un kernel y que se creó inspirándose en Unix,
puedo decir que no se ha copiado nada de Windows. Por lo que podríamos terminar este vídeo aquí y ya os podríais saltar los siguientes 10 minutos que quedan. Pero seguramente pensaréis, este tío está loco. ¿Qué pasa con las distros Linux? Ok, las distros GNU Linux son variantes de sistemas operativos basados en el kernel de Linux. Un sistema operativo es un software que gestiona los recursos del hardware y proporciona servicios a otras aplicaciones. Linux es el kernel, la parte central del sistema operativo, mientras que las distribuciones son conjuntos de software que incluyen el kernel de Linux junto a bibliotecas, utilidades, un sistema de gestión de paquetes, entre otros. Por lo que podemos decir que la principal diferencia entre un sistema operativo y una distribución de Linux es que el sistema operativo es la parte fundamental que se encarga de la comunicación entre hardware y software, mientras que las distribuciones son un paquete completo que incluye el kernel, sistema operativo, herramientas de sistemas, aplicaciones y utilidades adicionales. En el caso de Linux hay muchísimas distribuciones diferentes, cada una con sus propias características, objetivos y conjunto de software preinstalado. Antes de seguir, hago un inciso sobre esto. Entendamos que Linux es un kernel y aunque nos lo encontremos con una variedad de desarrollos en una distro, tanto el sistema operativo como el entorno de escritorio o el software adicional son proyectos open source o software libre. Y el hecho de verles comúnmente juntos no quiere decir que sean Linux o que sean de Linux. Son colaboraciones, proyectos que funcionan en Linux pero también podrían trabajar sobre otros kernels. La diferencia es que Linux puede ser el más difuso. Hablemos ahora del sistema operativo que complementa Linux, GNU. Este es un proyecto de software libre y de código abierto, iniciado por Richard Stallman en 1983. Su objetivo principal era crear un sistema operativo completo, similar a Unix, pero que fuese software libre, lo que quiere decir que debe respetar las libertades de ejecutar, estudiar, compartir y modificar el software. Si vemos bien, este proyecto comenzó en 1983, 2 años antes de la primera versión de Windows, lo que quiere decir que el proyecto GNU no ha copiado nada de Windows. Además de esto, GNU también ha desarrollado su propio kernel, GNU Hard, pero la falta de finalización llevó a la adopción del kernel Linux, en combinación con las herramientas y utilidades del proyecto GNU. Por mi parte, he visto a Hard en una versión de Debian, quienes además han desarrollado otra versión con el kernel FreeBSD. Con esto, otra cosa que intento mostrar es que GNU no es de Linux. Ahora, además de los kernels que hemos comentado, podemos hablar de los entornos de escritorio que conocemos y que tenemos disponibles. Como sabemos, la combinación del kernel Linux con GNU forma el sistema operativo GNU Linux que conocemos. Pero para complementarlo nos haría falta un entorno de escritorio. Esto para los que nos gustan las ventanitas y utilizar el mouse, ya que hay personas que prefieren la línea de comandos, que para servidores creo que es lo ideal. Comencemos hablando del proyecto GNOME, el cual tiene como objetivo proporcionar un entorno de escritorio intuitivo, fácil de utilizar y eficiente para sistemas operativos basados en Unix y GNU Linux. Como veis, no es Linux y no se han copiado de nadie. Este forma parte del proyecto GNU y está alineado con los principios del software libre. Empresas como Red Hat, SUSE, Canonical y Google, que obtienen ganancias del open source, colaboran de alguna manera al desarrollo de este proyecto. No me voy a extender mucho con los entornos de escritorio. Si queréis un vídeo sobre alguno, me lo pedís en los comentarios. KDE es un proyecto que se inició en 1996 como respuesta al entorno de escritorio CDE. Este era un entorno de escritorio desarrollado por la industria Unix, particularmente por HP, IBM, Novell y Sun Microsystems, y estaba destinado a ser un estándar común en sistema Unix. Por su parte, KDE tenía como objetivo crear un entorno de escritorio intuitivo y altamente personalizable. Una de las fortalezas clave de KDE es su alto nivel de configurabilidad. Los usuarios pueden personalizar fácilmente la apariencia y el comportamiento del entorno de escritorio según sus preferencias. Creo que no es un secreto que KDE y GNOME son los entornos de escritorio más utilizados. También podemos decir que no es Linux, pero tiene un botón de inicio, a lo que debo decir que si bien la idea del botón de inicio se originó en Microsoft, es importante señalar que otros sistemas operativos como GNU Linux o macOS han desarrollado interfaces de usuario con elementos similares. Por mi parte, creo que debemos aceptar que la idea del botón de inicio fue genial y tuvo un impacto considerable en la experiencia informática. Tanto que el día que Microsoft intentó quitarlo de Windows, ya sabemos cómo terminó.
XFCE es un entorno de escritorio de software libre y de código abierto diseñado para sistemas operativos Unix y Unix-like. Normalmente lo encontramos en distros GNU Linux, las cuales son sistemas operativos Unix-like, lo que quiere decir que este desarrollo no es Linux. Este destaca por su diseño ligero y eficiente en cuanto a recursos. Ofrece una interfaz de usuario simple y familiar, con un diseño tradicional de escritorio que incluye un menú de aplicaciones, un panel de tareas y un área de escritorio. No es tan personalizable como KDE, pero permite ajustar y personalizar el entorno de escritorio según sus preferencias. Es la opción ideal para usuarios que prefieren un entorno de escritorio que no comprometa el rendimiento del equipo. Tal vez alguno quiere que le hable de LXDE, el cual es un entorno de escritorio diseñado para ser ligero, rápido y eficiente en términos de recursos, o de Unity, el entorno de escritorio desarrollado por Canonical para Ubuntu, Mate o Cinnamon. Pero no quiero alargar mucho el vídeo. Sobre el cual no dejaré de comentar es sobre Pantheon, ya que este podríamos decir que se inspira en el entorno Aqua de macOS, no se inspira en Windows, y fue desarrollado para la distro Elementary OS, la cual se basa en Ubuntu. Llegados aquí, me gustaría hacer énfasis en que debemos dar reconocimiento a los proyectos open source y software libre, y como opinión personal considero que llamar a todo Linux no es darle al resto de proyectos el valor y reconocimiento que merecen. Sé que Linux puede verse como el centro de todo, pero es parte de estas filosofías y proyectos, y considero que todos los proyectos son importantes y que uno sin el otro no tendrían la notoriedad ni el apoyo que tienen. Además, es importante reconocer que todos los desarrollos, sean de Microsoft, Apple o cualquier empresa, han cogido inspiración de diferentes fuentes, además de tener que adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios. Personalmente, desde el 2013 dejé de utilizar el DualBot GNU Linux Windows. Para mí la llegada de Steam a GNU Linux inició un cambio radical en lo que era GNU Linux. Actualmente no lo veo como un sistema solo para trabajar o aprender, sino que incluso puedes ser gamer o un usuario convencional y utilizar GNU Linux. En cuanto a que Linux copió a Windows o que Windows copió a Linux, ya sabéis lo que opino. Si tenéis algún comentario, podéis dejarlo en la casilla de comentarios. Solo os pido que seamos respetuosos con el resto de personas y sus puntos de vista. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y compartirlo sin miedo. Si os gusta el contenido que comparto, te invito a suscribirte al canal. Por mi parte me despido y nos vemos en el próximo vídeo.